Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Sí, Excelente. Bueno, súper. les voy a hablar de las deformidades en el plano coronal de las extremidades inferiores, es decir, genuvaro y genuvalgo. Este también es un motivo de consulta muy frecuente a nosotros en la especialidad, y la mayoría de las veces se trata de fenómenos fisiológicos, como vamos a ir viendo aquí en el desarrollo de la presentación, y por supuesto que históricamente también ha estado asociado al uso de algunos tratamientos que no tienen ningún efecto comprobado científicamente y que más allá de eso son incómodos e innecesarios. Aquí es una foto que me encanta mostrar porque son mis sobrinos cuando eran chiquititos, uno a los 15 meses y otro a los 3 años, y se puede ver cómo tienen diferencia en la forma de los pies. El más chico tiene un varo, el mayor tiene un valgo, y hoy día los dos tienen las piernas derechas y son extraordinarios futbolistas. Esta es una recreación del trabajo clásico de Salenius y Banca del año 1975, que pretendía demostrar en el fondo cómo va cambiando el ángulo de la extremidad inferior a medida que los niños crecen. Y lo que llama la atención aquí es que al nacer prácticamente todos los niños tienen una pequeña deformidad en varo que va corrigiendo paulatinamente, y alrededor de los 2 años esa pequeña angulación se elimina y las piernas tienden a estar rectas. Y desde ese momento en adelante y hasta los 3 o 4 años se produce el fenómeno inverso, o sea, se va produciendo un valgo. Y esto va corrigiendo lentamente hasta los 6, a veces 7 años, en que se adquiere ya la forma definitiva de las extremidades inferiores. De ahí en adelante es poco probable que se produzca una corrección, y más que nada la extremidad va aumentando en longitud. En un trabajo que hicimos con la doctora Ibáñez el año 2008, analizamos a 600 niños sanos entre 1 y 15 años y le medimos distintos valores y distintos parámetros del examen físico ortopédico, entre ellos el ángulo femorotibial, la distancia entre los malleolos cuando están parados y la distancia entre los talones, que es la distancia interaxial. Y aquí podemos ver que no hay una gran diferencia en cuanto a la distancia intermalleolar e interaxial entre hombres y mujeres, y esos son más o menos los valores que nosotros manejamos, 5 o 6 centímetros aproximadamente de distancia intermalleolar. Y esto por supuesto que va corrigiendo a medida que los niños van creciendo. Y este es un gráfico también que sacamos del mismo trabajo, se ve un poco enredado, pero les pido que se concentren en las líneas azul y en la línea roja, que es la distancia intermalleolar en niños sin sobrepeso y la distancia intermalleolar en los niños que sí tenían sobrepeso. O sea, el hecho de ser más gordito, por supuesto que afecta el ángulo femorotibial. Ahora, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, es importante conocer antecedentes familiares, antecedentes perinatales, porque como vamos a ver, hay varias enfermedades que se asocian a estas deformidades, y es importante saber si hubo alguna fractura, aunque no lo crean, a veces los padres no lo recuerdan, y es uno de los motivos de genuvalgo bastante frecuente. Y si esto está acompañado de algún síntoma, como dolor, dificultad para la marcha, dificultad para correr, y lo que suele ocurrir en niñitas, sobre todo cuando ya son más adolescentes, por un problema básicamente estético. Hay que tener mucho ojo en tratar de separar lo que son los genuvaros o genuvalgo fisiológicos de los patológicos. Por ejemplo, en esta fotografía que se ve aquí, claramente esto es patológico, y en estos casos uno tiene que plantear como posibilidad una displasia esquelética. ¿Qué nos permite orientarnos a esto? Que los pacientes sean de una talla baja, desproporcionada, y estos pacientes tienen una alteración en los distintos procesos de desarrollo y crecimiento del esqueleto, y el diagnóstico diferencial es bastante amplio y es muy difícil, y habitualmente tenemos que ayudarnos con un genetista. Pero sí hay algunas cosas que nos permiten un poco separar lo fisiológico de lo patológico, como en este caso. Otra cosa que es importante consignar, bueno, que se los mencioné, la estatura y las proporciones corporales, porque eso nos permite al tiro identificar si se trata o no de una displasia, pero también es importante ver si esta deformidad es simétrica, o sea, afecta a ambas extremidades inferiores, si se asocia a alguna discrepancia de longitud. Y aquí yo quiero hacer como la primera perla, que es muy importante cuando uno examina a un niño con genuvalgo, fijarse la orientación de la rodilla.
porque si ustedes ven en la figura, en este caso, ambas rodillas están mirándose una hacia la otra, a pesar de que se ven juntas, y esto nos orienta mucho más hacia una antetorsión del cuello del fémur, que es algo que va a hablar en la siguiente charla el doctor de la Maza, pero no hay que confundir un genuvalgo con una antetorsión del cuello del fémur, porque como lo vamos a ver más adelante, el tratamiento, el pronóstico y la evolución es distinta. Desde el punto de vista del estudio, como el examen de elección para las deformidades angulares, no es la radiografía de las rodillas, sino que es esta, la teleradiografía de extremidades inferiores, que es un examen bastante sencillo, que lo único que se necesita es un chasis especial en el departamento de rayos y que permite ver las extremidades desde la pelvis hasta los pies. Además, esta radiografía, aparte de medir los ejes, nos permite ver de alguna manera cómo son las metáfisis, las epífisis, y esos también son cosas que nos pueden orientar hacia una displasia esquelética. Y hay una serie de ángulos que se han determinado para ver qué es lo que es varo, qué es lo que es valgo, que están publicados en muchos artículos y muchos libros, pero que no tiene mucho sentido discutirlo ahora. Y en los pacientes también con deformidades muy graves, aparte de displasia esquelética, hay que recordar también que el hueso es un tejido vivo y que tiene procesos bioquímicos que suceden en su interior. El más conocido es el raquitismo, y por eso, como lo vamos a ver también, hay algunos pacientes que es bueno sospecharlo, y para eso podemos pedir los niveles de vitamina D, la función renal, un perfil bioquímico, e incluso derivarlos al genetista cuando uno ve que el papá, o la mamá, el hijo o más familiares tienen esta condición. Vamos a hablar brevemente del genus valgo. Y como a veces es difícil recordar varo, valgo, para los que no están constantemente en esto, el valgum, acuérdense, la goma de mascar que pega las rodillas y las deja juntas. El fisiológico, en su mayoría de los pacientes que vemos, si siguen este patrón de edad que vimos, o sea, a los 4 o 5 años es cuando tenemos un máximo de valgo, pero también hay algunas displasias esqueléticas que son bien características del genuvalgo, como por ejemplo el síndrome de Ellis-Van Creveld o la displasia condroectodérmica, como se ve en este caso, en que hay un hundimiento del platillo tibial lateral. Otra causa muy frecuente es postraumática. En los niños pequeños, la fractura de la metáfisis proximal de la tibia, en un porcentaje no menor, suele evolucionar hacia un valgo por razones que no están del todo claras, pero es importante saberlo porque muchas veces esto se corrige en forma espontánea y no es necesario plantear ningún tratamiento. Y tenemos muchas otras causas como raquitismo, osteodistrofia, mucopolisacaridosis. Aquí les tengo un pupurrí de 4 causas distintas de genuvalgo patológico. El primero es un fenómeno de Cosen, que es un niño que tuvo una fractura de la metáfisis proximal de la tibia que en su momento parecía bastante inocente y evoluciona con ese valgo. El segundo, un paciente con una enfermedad de Morquio, que también es bien característico el valgo. La tercera paciente, yo ya se la mostré previamente, una displasia condroectodérmica que tienen el hundimiento del platillo tibial. Y también acá hay otra displasia espondilometafisiaria que evolucionó de esa manera. Ahora, del genuvaro vamos a hablar también algunas cosas. Este ejemplo es un poco más fuerte. En inglés se dice varum, el ron, porque está la botella entre medio de las piernas y por eso las rodillas se separan. También suele ser bastante normal de ver en niños menores de 18 meses, pero cuando ya lo empezamos a ver en niños mayores hay que empezar a pensar en displasia, como por ejemplo la acondroplasia, el raquitismo hipofosfémico o la enfermedad de Blount, que si bien es cierto, es poco frecuente en nuestra población nativa, con las migraciones que han habido el último tiempo y con el aumento de la población afroamericana, esto va a ser cada vez más frecuente. La enfermedad de Blount, o también conocida como tibia vara, corresponde a una alteración en el cartílago de crecimiento de la tibia proximal en su aspecto medial. Se desconoce la causa, hay una asociación que es difícil determinar si es causa o efecto, así que dejémoslo solo en una asociación con aquellos niños que empiezan a caminar precozmente y aquellos con sobrepeso. Hay varias etapas, se dice que las primeras 3 etapas son reversibles y de la etapa 4 a la etapa 6 son irreversibles porque ya se forma un puente
que une la epífisis con la metáfisis, de manera que eso avanza indefectiblemente hacia el empeoramiento de la condición. Cuando nos llegan los niños a la consulta con una tibia vara o 2 años, qué sé yo, siempre estamos como en la disyuntiva, ¿será fisiológico, será patológico? Y en algo nos ayuda este ángulo que se llama el ángulo diáfiso metafisiario, que lo describió Levine y Drennan en el año 82. Se traza una línea recta por el borde externo de la tibia, que es recto, y se traza otra línea que es perpendicular que corre paralela a la metáfisis. Se mide el ángulo que hay entre la línea blanca, que es perpendicular a la verde, y la azul. Lo normal es que ese ángulo sea menos de 10 grados. Cuando es menos de 10 grados, habitualmente se trata de una condición fisiológica que va a evolucionar satisfactoriamente. Cuando es más de 16 grados, habitualmente tiende a progresar o transformarse en alguna condición patológica. Pero lamentablemente yo les diría que la inmensa mayoría de los pacientes que llegan a la consulta, uno hace esta medición y por muy maniático que sea, siempre el ángulo da entre 10 y 16. Así que no cuesta un poco tomar una decisión con este ángulo. Aquí hay una ampliación que en el fondo se muestra la diferencia entre una rodilla normal, que son prácticamente perpendiculares, la línea roja con la verde, y al otro lado que hay una gran inclinación. ¿Cuál es la historia natural de estas deformidades angulares? ¿Producen artrosis? La verdad que no hay una evidencia, no se ha demostrado que un niño que tenga un genuvaro o un genuvalgo en la infancia vaya a desarrollar necesariamente una artrosis. Se han hecho algunas experiencias haciendo osteotomías en conejos, tanto en varo y en valgo, y se ha podido ver artrosis a las 34 semanas, sobre todo cuando se han hecho osteotomías en varo. Y cuando se han hecho estudios en la enfermedad de Blount específicamente, en menores de 30 años no se ha encontrado artrosis, pero claro que esto depende de la magnitud de la deformidad. Después de los 30 años, un porcentaje, casi un tercio, hacen una artrosis, y la artrosis es más probable mientras mayor sea la deformidad que dejó la enfermedad de Blount. No hay estudios tampoco a largo plazo de los niños que hayan sido sometidos a una osteotomía correctora y que diga que esto pudo prevenir o no pudo prevenir una artrosis. Lo que sí se sabe es que las articulaciones, si están realineadas, muestran una mejoría en el estado de su cartílago. Y otra cosa que hay que tener en mente es que las alteraciones del plano coronal, específicamente el varo y el valgo, sí o sí van a afectar la mecánica de la articulación patelofemoral y en algún minuto pudieran producir dolor en la rodilla. Ahora, el tratamiento tenemos que decidir cómo, cuándo y con qué. Lo que sí sabemos es que las órtesis, las plantillas, el calzado ortopédico no tienen un rol en estos problemas angulares de las extremidades inferiores. Para la enfermedad de Blount y para la órtesis hay alguna evidencia, pero en una etapa muy precoz y en un grupo muy selecto de pacientes. Pero claramente las plantillas y el calzado ortopédico para un genuvalgo o un genuvaro, no. Ahora, las preguntas que nos hacemos para tomar la decisión de cómo lo vamos a corregir dependen si de tener fisis abierta, cuál es la magnitud de la deformidad, dónde está ubicada la deformidad, porque si hay una deformidad en la diáfisis de la tibia, probablemente no importa que la fisis esté abierta o no, el tratamiento no pasa por ahí. Y además es importante saber si hay una simetría de longitud, porque todo esto nos va a llevar a tomar una de dos decisiones: o modulación del crecimiento o crecimiento guiado, o hacer osteotomía. El crecimiento guiado idealmente debiera reservarse para aquellos pacientes que tienen al menos 2 años más de crecimiento remanente. La osteotomía debiera reservarse para los casos más graves, cuando no hay mucho potencial de crecimiento, y una vez que uno realiza una osteotomía puede decidir si quiere hacer una corrección aguda o una corrección progresiva con un fijador externo. ¿Y cuál es el mejor momento para hacer esto? También es bastante discutible, porque por una parte tenemos la magnitud de la deformidad. Si tenemos un niño pequeño con un genuvalgo, pero muy severo, probablemente no nos va a gustar tener que esperar hasta los 7, 8 años que esto corrija. O por otra parte, cuando tenemos una deformidad que va corrigiendo progresivamente con todos los controles, tampoco es bueno seguir esperando.
Y por otra parte, la edad del paciente también es una cosa que hay que tomar en cuenta, porque si el niño todavía tiene mucho potencial de crecimiento, hacer la cirugía en forma más precoz nos va a permitir una corrección más completa, y de esa manera va a minimizar la magnitud de la cirugía en el futuro. Y la tercera pregunta, ¿con qué corregimos? Bueno, con lo que produzca una mejor corrección, una máxima estabilidad, con una recuperación funcional más rápida e idealmente lo más cómodo. Y aquí tenemos una serie de elementos de fijación que no vale la pena mucho discutir. El crecimiento guiado o la hemiepifisiodisis o la modulación del crecimiento consiste en frenar una zona del cartílago de crecimiento de manera de permitir que el otro lado vaya creciendo y corrija la deformidad. Y esto se puede hacer en forma transitoria o en forma definitiva. La forma transitoria clásica era usando grapas, como se ve en la figura 1. También ocupamos tornillos percutáneos. Nuestro método de elección hoy en día es el 3 y el 4, que es la placa de tensión o la 8 plate o la pedi plate, dependiendo de la empresa, y la técnica de tornillo sutura que ha hecho popular nuestro amigo el doctor Gino Martínez, que es una técnica muy reproducible, muy barata, muy fácil de hacer y de muy rápida recuperación. Esta es la técnica de la sutura, en que se coloca un tornillo proximal en la metáfisis y uno distal en la epífisis y se unen con una sutura de algún material no reabsorbible. Nosotros ocupamos fiber wire y eso permite correcciones espectaculares, es ajustable a la anatomía porque hay placas que las placas vienen de un tamaño determinado, en cambio hay niños que tienen rodillas más largas, más cortas y este método se ajusta. Las técnicas de frenamiento definitivo habitualmente no la utilizamos porque son más cruentas que las transitorias, y a pesar de que existe la ablación percutánea en que uno hace una pequeña incisión y con una broca destruye el cartílago de crecimiento, nuestra experiencia es que esos niños desarrollan en el postoperatorio mucho dolor porque se produce una hemartrosis, sangramiento de la articulación, y comparado con las otras técnicas transitorias, a nuestro juicio es peor tolerado. Entonces, los pacientes que tienen un varo, cuando es fisiológico, o sea, niños menores de 1 año y medio, hay que controlarlo. Los pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como por ejemplo raquitismo familiar o alguna causa metabólica, requieren tratamiento médico. La enfermedad de Blount tiene cierta cabida al tratamiento ortopédico y cuando falla todo lo anterior es cuando está indicada la cirugía. Este es un ejemplo de un caso muy interesante, una niñita que el año 2013 me llegó así la consulta con un raquitismo hipofosfémico. La enviamos rápidamente al endocrinólogo infantil que comenzó la terapia de reemplazo con altas dosis de vitamina D y al cabo de 4 años podemos ver que sus piernas están completamente derechas sin haber hecho ninguna cirugía, o sea, tratamiento médico. La órtesis en la enfermedad de Blount, hay varias publicaciones. El primer trabajo dice que el 70% tuvo una mejoría, pero cuando comenzó la órtesis en el niño muy pequeño, ya, o sea, a los 2 años. Lo mismo el segundo trabajo en etapas precoces de la enfermedad. Hay otro, el trabajo que sale ahí al fondo, un éxito del 90% y la falla era por obesidad o por inicio tardío. Si se fijan, esta es la foto del niño sin las órtesis y este es el mismo niño con las órtesis. Personalmente, creo que no son de gran ayuda y ustedes lo pueden ver en esta fotografía, que no hay mucho cambio en cuanto a la fuerza de corrección. Y acá hay otros trabajos que dicen que la órtesis no sería de mayor utilidad o que solamente es útil en los menores de 3 años. No me siento cómodo en este momento como para dar una recomendación de usarla o no usarla, pero dado que es bastante inocuo, yo creo que en niños pequeños se podría probar. Acá hay un ejemplo, otro caso clínico, un niño de 5 años con un raquitismo, con un genuvaro progresivo. Fíjense que este niño tiene 5 años. Y aquí tenemos la evolución en 18 meses, luego después de haber colocado placas de epifisiodisis en fémur y tibia. Se ve una corrección espectacular, incluso hasta un poquito de valgo. Este otro ejemplo de una niñita con una displasia metafisiaria que además tenía una enfermedad de Blount severa y con una torsión tibial. Al asociarse a torsión tibial, las
modulaciones del crecimiento no permiten corregirla, por lo tanto estos pacientes son necesariamente candidatos a osteotomía. Y aquí lo que hicimos fue una osteotomía y una corrección progresiva con fijación externa, de manera de permitir, en el fondo, evitar el daño a las estructuras neurovasculares y hacerlo en forma lenta y controlada. Y ese es el resultado después de la corrección. Se puede ver cómo las piernas están completamente realineadas. Esta otra niñita, 13 años, con raquitismo familiar, en que se intentó una hemiepifisiodisis de fémur y tibia bilateral, pero no se logró mucha corrección, y les insisto aquí con la rotación interna, como se puede ver en la fotografía más a la derecha. Así que en esta niñita lo que hicimos fue corregir un lado primero y el otro después. Y lo que hicimos fue corregir tanto el fémur como la tibia, y en una segunda etapa el otro fémur y la otra tibia. Aquí se puede ver durante el tratamiento, y la radiografía que se ve al lado es cuando ya completó todas las etapas. Se puede ver la corrección al lado izquierdo, cómo se ve la pierna corregida con los tutores y el clavo intramedular comparado con la otra pierna, y cómo se ve mucho más larga sin haber hecho un alargamiento formal. Esa era nuestra paciente originalmente, y ese es el resultado final, tanto en la corrección de la angulación como la torsión. Para el valgo también es importante observar, sobre todo cuando están en edad de genovalgo fisiológico. En los postraumáticos, habitualmente la deformidad ocurre el primer año después de la fractura, y podría corregir hasta 2 años después de la fractura. Por lo tanto, esos pacientes es mejor observarlo y no apurarse. También podemos hacer tratamiento médico cuando la causa es metabólica, y la cirugía propiamente tal, ojalá en niños mayores de 9 años o que tengan alguna sintomatología. Acá está un ejemplo con las placas de tensión que todos conocemos. Este otro ejemplo, un niño de 13 años con una osteodistrofia renal y un genovalgo severísimo, un paciente que además de tener que controlarlo desde el punto de vista metabólico, le tuvimos que hacer esta hemiepifisiodisis bilateral, y se puede ver la corrección espectacular en 12 meses, pero esto no hubiera sido posible sin el tratamiento médico asociado. Otra paciente con un genovalgo tiene 14 años, una hemimelia fibular y una deformidad iatrogénica de la rodilla en recurvatum y valgo. Esta niñita a los 14 años y con esta condición es difícil plantearle una hemiepifisiodisis, y hay que recurrir a cosas un poco más violentas, y además tenía este recurvatum bastante importante. Esas son las radiografías. Entonces lo que hicimos fue una osteotomía del fémur distal y de la tibia proximal, y una osteosíntesis con enclavijado endomedular, todo a través de una incisión por el centro de la rodilla. Y esta es una paciente adulta que la vamos a pasar rápidamente, pero también es un raquitismo familiar con un genovalgo severísimo. Ahí se puede ver la medición de los ángulos que yo les había mencionado. Ahí está la planificación de la osteotomía. Estas son las radiografías en el plano lateral, que también tienen una angulación importante. Siempre es bueno, cuando uno tiene que operar estas cosas complejas, hacer un entrenamiento con huesos de mentira. Y bueno, lo planificamos de tal manera de operar un lado primero y el otro lado después, con ese tipo de osteotomía. Y ese es el resultado después de la corrección. Así que en suma, estos son motivos de consulta muy frecuentes en nuestra práctica. Siempre hay que tener en cuenta los rangos normales de edad en los cuales se ve el varo y el valgo, porque eso nos permite distinguir las formas fisiológicas de las patológicas. Hay que estar siempre atento en aquellos que tienen deformidad progresiva, asimétrica, o si hubo un antecedente de traumatismo, y hay que también ver si hay algún estigma de genopatía, porque estos pacientes pueden merecer una atención distinta, y por supuesto que las deformidades severas. Si la fisis está abierta, podemos usar el crecimiento guiado o estas plaquitas de epifisiodisis, pero si la fisis está cerrada o hay muy poco potencial de crecimiento o la deformidad es demasiado grave, tenemos que recurrir a la osteotomía. Muchas gracias por la atención.